¿Saben ustedes dónde se encuentra la mayor colección de grabados de la península ibérica? Exacto, aquí. Aquí podemos encontrar símbolos religiosos, figuras femeninas, soldados, peces, caballos, ciervos, incluso batallas navales. A mí, cuando menos, me parece curioso. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues he quedado contigo porque me han dicho que tú sabes explicar muy bien algo que hay aquí y que es muy curioso en la torre del homenaje de Olivenza. Pues sí, en la Torre del Homenaje tenemos la concentración más grande del mundo de grafitis medievales. De grafitis medievales, eso no es raro, no es un oxímoron, no. No, es así. Hay grafitis en la Edad Media. Hay desde los romanos, de la Edad Media hasta la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad pues están un poco desvirtuados. Vale. Pero en la Edad Media tenemos muchos grafitis. Pues estoy deseando que me lo enseñes, José Antonio. Pues vamos para adentro. Vamos allá. Y aquí tenemos una pequeñísima parte de... ¿Qué número de grafitis hay en la Pues han datado recientemente más de 800 grafitis. Más de 800 sí. grafitis. De distintos tipos, de distintas tipologías. ¿Y a quién se le atribuye esos grafitis más o menos? Pues se ¿Quiénes lo hicieron? atribuyen a la Edad Media sobre el siglo... Están datados siglo XIII, siglo XIV, Sí. incluso XV, Ajá. en esa franja de tiempo. ¿Pero quiénes lo hicieron? ¿Quiénes Pues se supone que hacían muchos todo los esto? hicieron los constructores. Cuando iban construyendo estaba todavía la masa fresca, Ajá. iban rayando. Y después, posteriormente, pues muchos de los habitantes del castillo, de los soldados, de los Sí. que vivieran aquí en el castillo, porque son ya posteriores cuando ya la masa ya estaba endurecida. A ver, aquí tú te has querido parar en este, que es un barco, porque un barco en Olivenza puede ser algo extraño. Sí, es extraño, pero depende desde el punto de vista de que se mire. Porque nosotros aquí vemos un barco y vemos que el mar está muy lejos. Sí. Pero no tenemos que ver el barco como un barco en sí que está cerca del mar. Ajá. Normalmente este tipo de grabados, de pinturas, lo vemos en monasterios, que están lejos del mar también. Claro. Y son como representaciones de esbotos, de ofrendas que hacían los marineros que van a realizar un viaje o que lo han hecho y han tenido un percance y entonces han salvado su vida y hacen ese esboto, esa ofrenda en un sitio sagrado. Que realmente esta torre, con la cantidad de grafitis que tiene, y muchos grafitis son religiosos también y son símbolos de protección, también puede que tuviera como algo de protección, algo como religioso para ellos. ¿Y esta cómo torre. traduces tú esto que quiso expresar Este aquí? ¿Quién lo barco hizo? está muy bien datado, porque es una coca atlántica que es la que llevó los templarios a Tierra Santa Sí. en el siglo XIII. Está muy bien estudiado por distintos estudiosos que han estudiado este barco y se ve que es una coca atlántica porque tiene dos puentes aquí y luego el timón de codaste, que es típico de esta embarcación. Pero si nos fijamos bien, vemos que hacía mucho viento, se ondea la bandera. Vemos las cuerdas de las jarcias que se están moviendo del viento que hacía. Sí. Pero nos vamos con el viento. Sí. Nos vamos con el viento y aquí que vemos a un hombre que está agarrado a unas velas de un barco. Probablemente un marinero que salió volando con las velas del barco y es como una ofrenda que hace ese marinero para dar gracias a que salvó la vida. Ah, vale, pues... Es como un esboto que hizo ese Sí, marinero un agradecimiento, claro. para decir, mira, salí vivo de este evento. Pues si te parece, sígueme enseñando más grafitis bueno, no salgo de mi asombro. Y sigo sin salir de mi asombro, porque el pasado es solo una historia que nos contamos. Estamos en uno de los referentes del arte manuelino, pero para empezar me gustaría saber por qué se llama manuelino. ¿De dónde surge ese nombre? Por el rey Manuel I de Portugal. Y además fue un gran impulsor de este arte. Y entonces por eso se le puso ese nombre de arte ¿Y qué manuelino. caracteriza al arte manuelino? Pues ¿Qué el podemos arte hablar de él? manuelino es un gótico pero tardío, el gótico tardío portugués. Ajá. Y se caracteriza porque está muy recargado, utiliza muchos elementos
náuticos marinos, como son las cuerdas de los barcos, que realmente estas columnas torsas vienen a representar las maromas, las jarcias de los barcos. Claro, de barcos, sí, sí. Y luego también no solo utiliza elementos marinos, como se creía en el siglo XIX, también utiliza muchos elementos naturalistas, simbólicos, esotéricos, también heráldicos. Ahí, en el arte manuelino, una característica general que todos están de acuerdo es en que se utiliza muchísimo la cruz de la Orden de Cristo, del que el rey Don Manuel era el maestre de la Orden de Cristo, y luego las esferas armilares, que son el símbolo por excelencia del rey Don Manuel I de Portugal. Que es ese planeta, ¿no? Exactamente, como si fuera un globo terráqueo, que es como la esfera mundi. Sí. Y ese era el símbolo que le otorgó el rey Juan II de Portugal, se lo otorgó a Manuel I de Portugal. Hablamos de símbolos, tenemos que hablar de los escudos que están en las bóvedas, claves. Las claves, ¿verdad? En las que están bóvedas. justo en las claves de bóveda, y son escudos que no están puestos al azar ahí, ¿no? No, están puestos por una importancia, cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, está el altar mayor, que es el sitio más importante. Sí, sin duda. Después, por nivel de importancia, tenemos el escudo allí de la Orden de Cristo. Aquí está el escudo de Portugal, de las armas de Portugal, y aquí está el escudo de Olivenza, flanqueado por dos escudos de Portugal. ¿De Olivenza por qué? Y a partir de aquí Sí. es donde tiene más importancia en esta nave estos escudos, porque nos dicen quiénes pagaron la iglesia. Ah, amigo, por eso está Olivenza ahí representado. Exactamente. Porque fue el pueblo, en buena parte, ¿no? En buena parte fue el pueblo el que más aportó. Por eso está puesto este primer escudo aquí. ¿Y de qué forma Se aportaba? creó una renta de imposición, Sí. por el que se grababa un impuesto, que se grababa el pescado seco, la carne y el vino. Y Olivenza, con ese impuesto, recaudaba 100.000 reales. Ajá. 100.000 reales que estuvo pagando hasta muy posteriormente, cuando ya se acabó el templo, en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII estuvo pagando Olivenza ese impuesto. Claro. Como si de una hipoteca se tratara, claro. Exactamente. Y esperen, porque José todavía tiene un as bajo la manga. Tú querías enseñarme la puerta de la iglesia de la Magdalena porque tienes una teoría muy elaborada en torno a este pórtico y a su particularidad. Exactamente, muy recientemente, en el pasado mes de diciembre, pues publicamos ya la teoría en la revista de Évora, y esa teoría es que este templo de la Magdalena es un templo manuelino. Sí. Y yo desde que llegué siempre echaba en falta un portado manuelino, una portada manuelina. Porque esto no Porque es una portada. esto no es una manuelina. portada manuelina, es ya casi ya a finales del gótico, ya un Renacimiento, se ve, es un portado al estilo romano que le Sí. llaman. Y entonces la puerta manuelina que había aquí fue trasladada al ayuntamiento. O sea, que tu teoría dice que la puerta del ayuntamiento era la puerta que debía estar detrás del atrio de esta iglesia. Exactamente. ¿Y eso por qué digo yo que es esa Sí, puerta? y yo te lo pregunto. Pues precisamente porque esa puerta, todos los elementos decorativos que tienen son símbolos religiosos. Todos, por ejemplo, está la parra con la uva que representa la sangre de Cristo. Hay pájaros, los pájaros cuando están picando las uvas representan a las almas de los hombres. Cuando están picando las uvas están tomando la Eucaristía, es la salvación de su alma. Sí, digamos que toda la simbología que Toda tiene la esa simbología. puerta es atribuible a la puerta de una iglesia. Exactamente, de hecho, mucha simbología la podemos ver en los altares de las iglesias. ¿Y consideras por eliminación que es de esta iglesia? Porque entiendes también que las medidas se corresponden con lo que sería la entrada ideal de este monumento. Sí, de hecho ya hace unos años, en un evento de Olivenza Despierta, Sí. lo que hicimos fue hacer una reproducción de la puerta en una lona a tamaño natural. Sí. Incluso la hicimos un poquito más grande y la pusimos en el sitio original donde debía estar y entraba a la perfección. Cuadraba perfectamente. Perfectamente. Lo cual apoya tu teoría, Exactamente. todo este estudio que te ha llevado a publicar este libro en el que tú, pues eso, vuelcas tu teoría para que todo el mundo lo sepa. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora si tiene o no contestación y a ver hasta dónde llega esa Siempre teoría. lo que decimos es que falta el papelito que Claro. demuestre eso. Bueno. Entonces, esperemos a ver si sale el papelito y nos dice si es verdad o es mentira. Vamos a esperarlo. Exactamente. Un placer, de verdad, muy Nada. interesante lo que me has contado, todo lo que me has enseñado, así que muchísimas Pues me alegro. gracias. Yo voy a continuar con mi visita por Olivenza. De acuerdo, que Un lo pases placer. bien.
I do.